México necesita participación social. México necesita sencillamente canalizar todo ese esfuerzo enorme en generar instituciones sólidas. Bueno, aquí estamos agradeciéndole que esté con nosotros Guillermo Garduño Valero, experto en temas de seguridad. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Es cierto lo que dice aquí la rumorología que hace cuántos años? El 74. 74, 75, ¿tú pasabas por este canal? Claro, efectivamente. ¿Y qué aquí hacías, tenemos, Mira, teníamos Oye, porque un si hay programa, testigos, un hay programa testigos. que se llamaba ¿Qué es? ¿Qué es? Que era un programa que se transmitía pues cada semana. Y la característica es que uno le da contenido. Sí. Entonces, de esa manera, pues se iba alimentando el programa y pues uno estaba realmente en términos de auxiliar a la producción. A ver, pero ¿quiere decir que tú eras el conductor del programa? No, claro que no. ¿Por qué claro era que no? Era Tito Rendón. Sí. Él era el que precisamente conducía. ¿Y tú qué hacías? Pues hacíamos primero que nada recopilar la información, construir el guión de una manera muy elemental y de alguna manera crear las imágenes que no eran otra cosa más que recortes. Sí. A ver, ¿qué recuerdas? A ver, un programa tipo así que hayas hecho. ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, ¿qué es una campaña política? Fue una cosa que nos llamó mucho la atención porque en ese momento comenzaba ya la idea de partidos políticos. Claro. Y definitivamente, bueno, pues por primera vez invitamos a candidatos de otros partidos. Uy, ¿en el 70 y? En el 73. Eso sí que era una ofensa. Entonces, al era una PRI, ofensa, al presidente y a todas esas cosas, ¿no? Entonces, invitar a gente de otros partidos fue algo que llamó la atención y nos dedicaron una pequeña nota en un periódico que ya no recuerdo exactamente cuál Oye, fue. ¿qué habrá sido el PAN, PPS? El PAN, el PPS, que eran en ese momento pues las comparsas, Sí. pero que en ese momento se veían como las únicas alternativas electorales que en ese momento Que fueron existían diferentes, ¿no? En ese momento el país. Pero pues precisamente Toño Álvarez Lima, Sí. bueno, Toño es ahora el director. y me llamó precisamente para que él entraba en ese momento porque Enrique González Pedrero, él era el director de Canal 13. Sí. Y entonces Toño entra a la Gerencia de Información y Relaciones Públicas y yo entro a eventos especiales. Mira. Y ahí ¿Aquí? comienza... No, en Canal 13. Allá en Canal 13. En Canal 13 Porque, con Verónica Rascón. Claro, claro. Porque Antonio Álvarez Lima antes aquí estuvo hace como 40 y tantos años También, también. ¿no? también estuvo. Y entonces fuiste allá a Canal 13 en el Ajusco, ¿o estaba en el centro? No, Ya estamos estaba en el centro de la calle de Mina. En la calle de Mina, ¿no? En la Sí. calle de Mina. Y bueno, pues eran las características de que teníamos particularmente algo que se llamaba un noticiero que producía la agencia Notimex. Sí. Y realmente lo que valía allí era Juan José Arreola. Sí, claro. Juan José, bueno, era el que llenaba el noticiero porque Juan José por sí solo desarrollaba libremente cualquier tipo de tema. ¿Y quién lo conducía? Lo conducía en ese momento, bueno, Verónica Rascón, Narciso Monarres. Narciso Monarres. Monarres. Monarres, claro. Monarres, sí. Sí, me acuerdo muy bien de él. Y eran los dos elementos que de alguna manera pues se alternaban en la lectura propiamente del noticiero. Y Arreola era una especie de sección. En realidad él era el noticiero. Sí, lo recuerdo. Él no era el que daba las noticias, él era el evento. Oye, a ver, para ponerte todavía más en apuros, ¿te acuerdas del año? Sí, 1974-75. Claro. Pero ahí ya fue también una decisión muy importante de pensar medios públicos, ¿no? Claro, mira, en esa época fue por primera vez que se comenzó a vislumbrar la idea de un canal de Estado, no de gobierno. Sí, claro, por supuesto. Entonces hubo una idea que en ese momento se me hizo muy afortunada, por ejemplo, de González Pedrero, que dijo, la televisión de Estado es imaginación y recursos. Mira nomás. Y yo creo que tiene sentido porque, bueno,
casi siempre nosotros hablamos de recursos como si fuera solamente dinero. No, recursos es el elemento humano y todos los series de elementos contribuyentes a la realización de algo. Sí. Y yo creo que esa definición sigue siendo válida. Y luego, bueno, Álvarez Lima, José Antonio, fue director a partir de 89 de Canal 13, Claro, que ya era Imevisión, claro. Instituto Mexicano de Televisión. Pero luego fueron años azarosos también, entre los 80, por ahí así, ¿no? Era la directora, era Margarita López Portillo, era directora de Radio, Televisión y Cinematografía, y La pésima musa, claro. sí, y no, No, ella se sentía la décima musa, pero Sí. era la pésima ¿te realmente. acuerdas del Trébol de 4 hojas? No, era pavoroso. Uri Geller. Claro, sencillamente. Y las cucharitas famosas. Sí, claro, ¿te Y la acuerdas? entrada definitivamente a la presidencia y a decidir y adivinar el supuesto futuro de México, que finalmente resultó un fiasco pavoroso. Sí, fueron días muy Este es el difíciles. elemento donde tal vez tendremos que entrar al factor más importante, ¿no? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad. Antes de que entremos a eso, que realmente me parece central, quisiera que nos dijeras, yo te diría, Guillermo, lo que tiene que ver con el tema de la Guardia Nacional, todas estas cosas, como estos elementos que se supone nos crearán condiciones nuevas de seguridad y pensada también la inteligencia y todo eso como centro. ¿Tú qué estudiaste? Sociología, estudié En la escuelita. maestría, y claro, en la Facultad de Ciencias a mí también me tocó Políticas, ahí. y después posteriormente terminé hasta el doctorado, y siempre me seguí en la misma línea de sociología, salvo cuando estuve en la Universidad de Pittsburgh, que hice precisamente una especialidad en América Latina. Eso ha de haber sido interesantísimo, ¿no? Muy, muy interesante, fue una etapa muy bella por la cantidad de información y la visión tan distinta que me dio, porque me rompió la línea disciplinaria, o sea, la línea donde te enfocas solamente en torno a un solo enfoque y a una sola mirada. ¿Qué años fueron, eh? Bueno, es que es un largo trayecto No, porque realmente. cuando te pregunto qué años fueron, te voy a decir en qué pienso también. En Pienso los en... 80s. Pues claro, y estudiar América Latina en los 80 era estudiar, uy, ¿no? Era Claro, pero es también el periodo de su crisis Sí, de América claro. Latina. militarismo, Militarismos, dictaduras. gobiernos autoritarios, Sí, y donde México pues no era la excepción, pero además de ello con una crisis económica, sí. después de una serie de esperanzas frustradas, pero que se dio un boom en el periodo de López Portillo, y posteriormente la Íbamos a economía administrar, petrolizada ¿no? se vino para abajo. La abundancia la abundancia. famosa, recordarás, Oye, a ver, terminaste en la UNAM, en la facultad. en la facultad. ¿Y te fuiste al extranjero? Sí, claro, A Pittsburgh. a la Universidad de Pittsburgh, en Center for O sea, Latin-American es una gran Studies. universidad, pero sí hay que tener valor con ese frío, ¿no? No solamente eso, fue la posibilidad de encontrar a una persona extraordinaria en ese momento. Sí. Curiosamente no tiene nada que ver con lo académico. Las otras personas que conocí sí ya tuvieron que ver. Era un hombre ciego llamado John Yelland, pero un hombre precisamente que al momento de llegar me recibió porque era un servicio que daba la universidad. Entonces le decían a las personas, ¿quién quiere recibir a un estudiante que que entrar? viene a estudiar? Y me tuve en su casa, y siendo ciego me hizo recorrer la ciudad. Maravilla. Algo fantástico, Es una ¿no? ciudad bonita, Pittsburgh, ¿eh? Y claro, y de repente llego y al final, después de estar 3 días en su casa, Sí. le digo, bueno, me siento deprimido y y ya quiero irme, quiero regresar a México. Y me dice, oye, yo estoy ciego y no estoy deprimido. Uy, Yo vivo solo y no estoy deprimido. Yo tengo ganas de vivir y mira que estoy viejo. Bueno, me dejó todo abrumado. abrumado, Claro, definitivamente, por pero supuesto. además con una inyección De vida. de vida. ¿Pero qué era el querer regresar a México? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué te pasaba? Bueno, mira, eso tiene que ver con con una frase de Edmundo Flores que una vez nos dijo:
Dice, muchachos, ¿quieren ustedes tener un trauma? Bueno, pues tanto como quererlo, no. Pero por allá anda, Dice, ¿no? bueno, miren, con lo que ustedes saben, y con lo que ustedes han estudiado, simplemente váyanse al extranjero. ¿Quién tuviera otro trauma? Regresen. Y también otra ocasión que nos dijo, a ver, muchachos, ¿para qué se estudia un posgrado? No, pues para ser mejores, para esto, para saber más. Ganar dinero o lo que fuera. Y este hombre que era un bromista tremendo, Sí. dice, no, dice, para que puedan pasar el río Bravo por avión, atravesarlo, porque de otra manera lo van a tener que hacer a nado. Claro, con polleros o esto a saber. Entonces, Sí. nos dio una reflexión muy interesante, porque, bueno, él era sarcástico, pero... Yo lo leí, no lo conocí, la verdad, nomás lo leí. tenía, el sarcasmo era Sí. genial en ese punto. Oye, a ver, Guillermo, Pero terminas tu tesis de licenciatura en sociología, ¿cuál es? En la era UNAM. algo que yo creía mucho, que era el desarrollo de la comunidad. ¿Creías o crees? Ya no. Ah, ¿Por qué hablo de creencia? Porque es precisamente el planteo de que la comunidad por sí misma puede romper barreras estructurales y que puede en un momento determinado, con una visión voluntarista, quebrar las condiciones sobre las cuales se desenvuelve. Cuando hay una serie de condicionantes sí. que definitivamente la llevan a ese estado y a ese tipo de situaciones. Entonces tiene que ser algo más amplio y además no necesariamente es lo que la gente quiere. ¿Sí, Porque no? nosotros estamos queriendo imponer el desarrollo y a veces lo único que buscan ellos es su identidad. Eso para mí es algo que me llamó ¿Tu mucho la tesis atención. de doctorado en Pittsburgh? Bueno, de doctorado en Pittsburgh fue sobre el Congreso del Trabajo. En México. En México, sí. Que, bueno, ahí me pasaron una serie de cuestiones muy interesantes, porque en una ocasión, o sea, lo que hay es abundancia de información, no sé por qué se me ocurrió una frase de esas criminales, ¿no? Bolas. A partir del momento de surgir la clase obrera en México, yo digo, ¿de ver cuándo surgió? Y de repente voy con mi amigo José Villegas, un salvadoreño que era experto en ciencia y tecnología en la época de la colonia. Y este hombre, le digo, oye, ¿cuándo se comenzó? Ay, bueno, sacó ese bien en la minería y me sacó una cantidad enorme de cosas. Entonces, yo tenía el Congreso del Trabajo y el Congreso del Trabajo era ese momento, que justamente era de 1963 al momento que yo estaba escribiendo. O sea, estaba perfectamente limitado en tiempo. Pues me pongo a escribir sobre el periodo colonial. Y cuando ya llevaba yo la cuartilla número 100, me dice, lo ve, en este caso mi advisor, ¿Tu director de tesis? El doctor Mesa Lago, Sí. y me dice, Guillermo, ¿pero qué es esto? No, pues es que mira que es muy interesante. Dice, oye, Guillermo, tienes que irte a Washington porque hay un congreso. Pero no, yo estoy muy ocupado. Tienes que irte a Washington. Mira, aquí está el boleto y te vas. Voy. Y ahí en Washington, un día me fui desde el Lincoln Memorial hasta la Casa Blanca, que son, como dicen, 100 blocks. Sí. Y Pero muy comencé en la atractiva, mañana, visualmente muy atractiva. comencé en la mañana y terminé en la noche. Y de repente reflexioné, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estoy investigando? Entonces volví al tema Sí. y efectivamente logré sacar el grado. ¿Qué fue exactamente que el Congreso del Trabajo? El Congreso del Trabajo y en la Facultad de Ciencias Políticas fue sobre el movimiento obrero Sobre el movimiento. sindical. ¿Ibas ahí? Ahí ¿Ibas iba, ahí? creí que iba por ahí. A ver, entremos a lo que pasa ahora. ¿Te gusta la reforma laboral o no? Lo que hasta Mira. ahorita hemos podido ver de ella. Te voy a decir, tiene un doble matiz que es muy interesante contemplar. Por un lado, es una imposición
que necesariamente es exigible para podernos integrar en el Tratado TEMEC. del TEMEC. Esa es una condición indispensable. Segundo, porque hay un agotamiento definitivamente de todo lo que es movimiento obrero. El movimiento obrero, tal como nosotros lo conocimos, ya no tiene ningún sentido. Primero, el esquema de los procesos de trabajo se han alterado. La mayoría de los procesos se ha automatizado. Las tecnologías van a un paso de constante Vertiginosos. desplazamiento, de vértigo. Sí. Y por otra parte, el concepto mismo de trabajador hoy es distinto. Ya no es un trabajador que definitivamente es permanente, sino es por tiempo y obra determinada. Por lo tanto, también los productos o servicios tienen un término, o sea, están determinados por el tiempo y entonces son desplazados. La vida del producto es corta o del servicio es corta y entonces obliga a un desplazamiento necesario de todo esto. Como consecuencia de ello, se tiene que tener un nuevo esquema de relaciones laborales y esto es lo que precisamente se aprobó. Sí. Ahora, esto indudablemente, ¿contra qué se viene? Exacto. O sea, Sí. ¿qué es lo que quiebra? Bueno, quiebra todas las viejas relaciones laborales y particularmente la vieja estructura sindical y sobre todo afecta a las burocracias sindicales, que además tampoco tienen punto de defensa. No. A ver, así siendo tajantes te diría, se acabó ¿qué? La CTM, el Congreso del Trabajo, Es que están se acabadas. acabaron la CROC. Están acabadas. Pero no me digas que, digamos, lo que se está formando respecto a esta nueva Confederación de Trabajadores que encabeza Napoleón Gómez Urrutia es un algo diferente. No, no es algo diferente, es que es justamente las viejas burocracias que se planteaban anteriormente. Sí. Mira, hoy en día tenemos que comenzar a ver el nuevo tipo de relaciones laborales, las que surgieron en Japón. Hoy en día ya no es el problema de establecer un conjunto de demandas, sino que la diferencia con Japón es que, muy bien, demando esto, pero oferto esto. Entonces, quiero un programa de productividad. Y entonces te dicen, bueno, ¿quiero más salario? Sí, pero a cambio de productividad. Quiero tal cosa, sí, pero a cambio de qué. Entonces, la negociación ya es otra cosa. Ya no es simplemente me elevan el salario porque, bueno, sencillamente las condiciones de vida son otra situación. ¿Cómo analizas, Guillermo, la reacción o la negociación que la CENTE hace en ese marco? Ya, En ese marco institucional histórico, para decirlo claro. mira, es sencillamente la defensa de las viejas estructuras caciquiles que se incrustaron ya en ese lugar y que forman parte precisamente de la vieja estructura corporativa que tuvo el PRI. Entonces, esos elementos eran necesarios, indispensables. Existía, por decirlo así, una alianza cómplice con esas estructuras porque es la única forma de mantener a una clase política en el poder. Sí. Hoy en día ya no. ¿Y qué anda bajo esa perspectiva como negociación, como organización sindical, pensando la CENTE? Digo, no sé que directamente no lo sabes, pero ¿cómo ves esa estrategia que tiene la CENTE? Es que no hay estrategia. Es que no hay estrategia. Hay simplemente la misma línea. La estrategia es algo sencillamente que nos ofrece alternativas, que nos plantea resoluciones, Sí. que nos impone reflexión, que nos lleva a corregir situaciones. No, aquí son las mismas acciones, los mismos pecados y la misma penitencia. Entonces, por ahí no. A ver, nos quedan unos minutos y no quiero pasar por alto el tema de la seguridad, Claro. seguridad nacional, etcétera. A ver, con esas variables que hace rato te decía, seguridad nacional, inteligencia, CISEN, que ya no es CISEN, Guardia Nacional como un elemento de reacción
Yo creo que es la estrategia más acabada que hemos tenido en mucho tiempo. Vamos a ver cómo le va. Viéndolo bien, si hubo militares, no hubo civiles. Así A ver, es. pensemos en eso. Comencemos por un elemento que es básico. Históricamente, el ejército mexicano es fuerte cuando hay un Estado fuerte y se debilita cuando el Estado está débil. Hoy en día tenemos un Estado débil. ¿Por qué? Porque predominan los actores no estatales y en este caso el ejército, por lo tanto, decir que va a combatirlos, pues, ¿qué implica? Pues indudablemente un enfrentamiento directo con quienes tienen mayor capacidad, en este caso de fuego, y sobre todo mayor capacidad de movilidad. Y un elemento más, una enorme cantidad de recursos, y por si fuera poco, no operan meramente en el plano nacional, sino operan como circuitos a nivel mundial. Y tienen como base de asentamiento, por ejemplo, pues, para hablar del narcotráfico, un elemento que son adicciones. Y las adicciones son permanentes. Sí, no, se van Y mañana. por lo tanto reclaman ser satisfechas diario, de manera cotidiana, y por lo tanto estos sujetos están necesariamente en condición de desembolsar todo esto. Ahora, visto desde este ángulo, estamos viendo que los estados nacionales en sí mismos no tienen la capacidad de enfrentamiento con una estructura primero, que en el momento en que hace el cultivo, por ejemplo, vamos a suponer en este caso de cocaína en el sur, o de amapola en el caso de México, Guerrero, que es sencillamente está ahí ubicado un elemento que es muy importante, toda una potencia en este ámbito, del cual se extrae pues morfina, se extrae también en este caso pues la misma heroína, y bueno, toda esa serie de elementos más la goma de opio. Y este elemento, bueno, pues compite indudablemente. Tiene una lógica de mercado, de oferta y demanda. Entonces, ¿qué es la estrategia? Bueno, la estrategia sencillamente consiste en atacar la oferta, pero para nada ataca la demanda. Dicho en otros términos, habrá gente que pida, que reclame definitivamente de cualquier producto derivado del narcotráfico, siempre y cuando existan adictos. Si no hay adictos, pues ¿para qué? Ahora, entonces esto nos replantea la pregunta, en términos realmente de seguridad nacional. Sí. ¿Por qué la gente consume drogas? Y el elemento más importante que tendríamos que ubicar es, primero, porque vivimos en una sociedad adicta. ¿Adicta a qué? A todo. A todo. Desde el café, desde los refrescos, desde el azúcar. En fin, no hay cosa a la que no nos podamos volver adictos. A la sexualidad, al juego, a todo. El otro elemento, además de la sociedad adictiva, existe la otra condición, que es la inducción. Y en la inducción, sencillamente, no es solamente los promotores que se dan, sino muchas veces dentro de la misma familia, quienes inician a estas personas en el consumo, en ese tipo de consumo. Y ahí quedan atrapadas. ¿La Guardia Nacional no sirve? Para nada. Para ese caso, para preverla, para una visión de prevención, Para enfrentar el tema de seguridad. para enfrentar, no, es que ataca consecuencias, ataca la oferta. Y vemos una oferta fortalecida mundialmente, Sí. con recursos enormes, muy vastos. Pongamos un caso, a ver qué cosa puede ser superior.
Alguien cultiva amapola o cultiva hoja de coca en el sur. El costo sencillamente de producción no le llevaría para producir posteriormente, transformarlo en un kilogramo, no de pasta de coca, sino ya de coca, aproximadamente máximo de $100. Sí. Cuando la metemos a laboratorios, que son muy elementales, Sí, muy básicos. con los precursores existentes, bueno, este producto adquiere ya en la selva, por ejemplo, vamos a poner en los sitios en los puntos de partida, por kilo, vamos a poner el caso de la cocaína, $2.500. Si yo la paso esto a Panamá, ya vale $10.000. Si yo la coloco en la frontera sur de México, ya vale $20.000. Y si yo la ubico... ¿En Estados Unidos? No, en primero en la frontera norte. En la frontera norte de México. En la frontera norte vale $30.000. Y si yo logré pasar a Estados Unidos, ese kilo de cocaína, en distintas grapas y dosis, produce un total de $135.000. Digamos, De ¿qué 30.000 a 135.000. Así es. Pero estamos hablando de algo que comenzó con $2.500. O con 100. Claro. Claro. A ver, vamos a sacar una foto. Se nos acabó el tiempo. Pero déjame hacerte una pregunta final. Se están haciendo, así como para concluir, se está haciendo el trabajo en términos de seguridad nacional, de los nuevos cambios que están haciendo. ¿Está bien o no? Es que es algo Quitaron más. el CISEN. Es que es otra de las cuestiones. Esto tiene que ser atacado primero por inteligencia. Sí. Y no tenemos entonces en este momento un aparato de inteligencia capaz de penetrar a actores no estatales. Claro. Que es lo que decías al principio. Entonces, Estado débil. Segundo, tenemos un estado débil. Sí. Y como consecuencia de ello, pues somos un elemento reactivo, no activo. Sí. Doctor, gracias que viniste. Encantado. Aquí está el señor Hilario, que sabe que sí, efectivamente trabajaste aquí. Se confirma, no a nadie mintió. Y tanto gusto me da que viniste. Encantado. Bueno, que se nos acabe la huelga de la UAM pronto, es lo que queremos. Obsequio mi libro. Mira, que se llama El Ejército Mexicano entre la guerra y la política, editado por la UAM, que Así es. ya esperemos que salga del lío. Bueno, Claro. gracias de nuevo. Encantado. Gracias. Pásenla bien. Hasta Adiós. luego.